Bueno, buenas tardes. A ver, que el otro día lo dije de manera un poco brutal y desesperanzadora. Sí se puede hacer el TFG en Filosofía del Derecho, sí se puede hacer conmigo. ¿Sobre qué se puede hacer? Pues mirar, los temas básicos, o más que básicos, más típicos y tradicionales de la disciplina: interpretación jurídica, teoría de las normas. Pero si os acordáis, nosotros en clase, una de las reconstrucciones que hicimos, no, si va a llegar alguien más, una de las reconstrucciones que hicimos de qué es la filosofía del derecho fue como un metalenguaje a partir de la ciencia jurídica. ¿Esto qué quiere decir? Pues en realidad que se podría hacer prácticamente de cualquier tema. Mientras sea un metaanálisis de la ciencia jurídica. A ver, sobre cualquier tema, no. Sobre cualquier tema, o sea, si me decís algo sobre, yo qué sé, societario, os digo, mira, es que ahí no os puedo ayudar. Pero sobre otras cosas sí, sin ningún problema. Además, en el área de filosofía del derecho, llevamos desde hace ya un tiempo, no sé cuánto, desarrollando un proyecto de investigación sobre soft law. Luego a lo mejor os cuento algo sobre qué es el soft law, pero para que os hagáis una idea, ¿alguien se acuerda de qué son o qué valor tienen las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas? Bueno, no se considera que eso sea una fuente del derecho, las resoluciones de la Asamblea, y se suele decir que no tienen carácter vinculante. Si no tienen carácter vinculante, si no son obligatorias, ¿son derecho? Bueno, para eso se acuña una categoría razonablemente nueva llamada soft law o derecho blando o derecho indicativo, que en realidad, pese a que se dice explícitamente, tanto los propios documentos como la mayor parte de la doctrina sostiene que no son obligatorios, en los hechos juegan un papel muy importante. Las resoluciones de la Asamblea no, pero suele considerarse también soft law. No sé si sabéis lo que es autocontrol. ¿Alguien sabe lo que es autocontrol? Bueno, aparte de lo más evidente. Autocontrol es la Asociación Española de la Publicidad, ¿vale? En España tú puedes, desde luego, demandar a una empresa por un anuncio, pero te van a pedir que antes te vayas a Autocontrol, que es esta institución que tiene una serie de normas acerca de qué tipos de publicidad están permitidos y qué tipos no. Y de hecho, Autocontrol te da también tu certificado de este anuncio es decente, por decirlo así. No son obligatorias, todo el mundo las usa, no son obligatorias, pero los jueces, como se encuentran una resolución a favor de un determinado anuncio, solo en una ocasión han revertido la decisión del Tribunal de Expertos, me parece que se llama. No son obligatorios, pero son antiguos jueces y abogados en ejercicio de la disciplina los que deciden en autocontrol. Y como esto hay 1000 casos. Por ejemplo, le propuse hace poco a una persona hacer el TFG conmigo sobre el soft law antiterrorista en materia de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Hay todo un conjunto de no normas, o si son normas, no son obligatorias, que versan sobre cómo han de actuar los países de los que forman parte nada más que como miembros originarios 30, y solo esos 30 tienen derecho de voto y el resto miran, callan y aceptan, sobre cómo actuar frente a posibles casos de blanqueo de capitales para financiar el terrorismo. Así que si a alguno os interesa este tema u otros, ya yo o cualquier otro de los miembros del área se lo podéis pedir evidentemente a quien queráis, si es que se lo queréis pedir a alguien. Eso, bueno. Estábamos todavía con el punto 1.3, Dios mío, parece que no salimos jamás de ahí. Hoy salimos. En esta clase salimos del punto 1.3. Nuestro punto 1.3 se llama la tripartición, pero yo en varias ocasiones os he dicho tripartición o tetrapartición
de los saberes filosóficos jurídicos. Habíamos visto primero qué era la filosofía del derecho, tratando de distinguirla de qué es la ciencia jurídica. Habíamos distinguido entre la filosofía del derecho de los juristas y filosofía del derecho de los filósofos, y a partir de la filosofía del derecho de los juristas habíamos distinguido entre 3 o 4 disciplinas: teoría general del derecho, teoría de la ciencia jurídica y filosofía política. Vamos con la cuarta, la sociología jurídica o sociología del derecho. ¿Alguien tiene algún atisbo de idea de en qué consiste esto de la sociología jurídica? ¿Algo? ¿Nada? ¿Cero al cociente? Bueno, este es como decir, una de las cosas, o si quieres, el punto fundamental de la sociología jurídica. ¿Qué efectos tiene el derecho en la sociedad? Si una determinada norma es eficaz o no, si se siguen las normas o no, qué índices de violación de las normas tenemos, ese tipo de cosas. Mirar, para Bobbio consideraba, o mejor dicho, ¿por qué Bobbio decía que había una, o pretendía establecer una tripartición o tetrapartición de los saberes jurídicos? Porque si bien se enseñaba en la época de Bobbio sociología del derecho en las cátedras de filosofía del derecho, el propio Bobbio consideraba que la sociología del derecho tenía que estar en cátedras aparte, ser un área diferente. Y es que para Bobbio la sociología del derecho no es nada más y nada menos que la aplicación del método sociológico al derecho. Claro, si la sociología del derecho consiste en aplicar el método sociológico a el conjunto del fenómeno jurídico, podemos decir, normal que tengan que salir de las áreas de filosofía del derecho. ¿Por qué? Porque los filósofos del derecho de sociología sabemos poquito, muy poquito. Vamos, de hecho, no sabemos. En España, gente que sepa sociología del derecho, que todavía está en las cátedras de filosofía del derecho, son 4. Hay gente en Zaragoza que sabe de sociología, que son sociólogos, en Málaga y no en muchos sitios más, en Valencia y también alguien, pero no es que sea lo más habitual, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿alguien nos ha enseñado sociología durante la carrera o hacer investigaciones sociológicas? Pues a mí tampoco. Digamos que el método de la sociología es muy diferente al método jurídico y también al método de la filosofía. Si el método de la filosofía y el método jurídico, en el fondo, los parecidos son bastante importantes. No por casualidad, los estudios filosóficos y los estudios jurídicos se han pasado media vida unidos, ¿sí? Tienen una base muy similar, por no decir la misma base. Lo que pasa es que esta representación de la sociología del derecho que hace Bobbio, de, sin más, la aplicación del método sociológico al ámbito jurídico, en mi opinión tiene trampa. ¿Por qué? Mirad, si recordáis, con Bobbio hicimos la distinción entre filosofía del derecho de los juristas y filosofía del derecho de los filósofos. ¿Y qué dijimos sobre esta? Sobre esta dijimos que en realidad es una hipótesis o una tesis
alrededor de la totalidad de la realidad, y dentro de esta totalidad nos encontramos el derecho. En este sentido dijimos que, claro, son los sistemas filosóficos explicaciones omnicomprensivas, y en este omnicomprensivo pues también entra el derecho. Y pusimos como ejemplo lo de Marx o Engels con la familia. ¿Qué era lo que sostenía Engels sobre la familia? Que la familia no es nada más que una forma de asegurar el mantenimiento del sistema capitalista, en el que las mujeres tenéis un rol secundario de únicamente permitir que el sistema capitalista siga funcionando, produciendo hijos y cuidando, alimentando a los trabajadores varones. A ver, ¿es esto mentira, así, falso? Pues no me atrevería a decir que es falso. Así, tal cual. No me atrevería tampoco a decir que es una tesis completamente inútil o completamente irrelevante desde el punto de vista jurídico. Ahora bien, una cosa es esto, una filosofía del derecho hecha así, y otra cosa es una filosofía del derecho que surja de la práctica jurídica, ¿sí? A partir de los problemas jurídicos. ¿Qué eje nos va a interesar más? O a la mayoría de ustedes les va a interesar más. A algunos les interesa más Temu, pero a algunos les interesa más la filosofía del derecho. Bueno, si Bobbio dijo esto, ¿no pasará aquí lo mismo? ¿No pasará aquí que Bobbio nos presenta una sociología del derecho de los sociólogos? ¿Sería posible una sociología del derecho de los juristas? Miren, cuando uno pretende hacer sociología del derecho, puede acercarse de dos maneras diferentes. Una, que sucede en no pocas ocasiones, es sin tener ni idea de derecho, sabiendo muy poquito de derecho. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué es lo que estás haciendo? Lo que estás haciendo es aplicar el método sociológico y no sé, quieres saber qué índice de si está funcionando el incremento de condenas a los maltratadores, en el caso de violencia contra las mujeres. Y te vas a hacer una estadística. ¿Hay más o menos casos de violencia? Pero alguien podría decir, ¿podríamos añadir algo? ¿Sirve de algo el conocimiento jurídico a estos fines? Ya les digo que sí, que se puede hacer una sociología del derecho de los juristas, que implica conocimiento de sociología. Un poquito al menos, un poquito. Para hacer esto hay que aprender un poquito de sociología. Pero sobre todo hay que saber derecho. Y muchas veces pasa esto, que es que los que saben sociología no saben de derecho y los que saben de derecho no saben sociología. Digamos que convendría juntarlos ambos. Mirar, ¿qué tipos de estudios nos podemos encontrar en el ámbito de la sociología, del derecho, de los sociólogos? Pues mirar, lo primero que nos podemos encontrar son una cosa que se llama estudios de clase o de grupo. ¿Saben ustedes cuál es el origen socioeconómico de la mayoría de los jueces en España? Vienen de familias ricas, pobres, clase media.
parte no, mayoritariamente gente de pasta, de bastante dinero. ¿Por qué? Porque son los que pueden estudiar, no estudiar la carrera, que pueden estudiar las oposiciones, porque las oposiciones de media te llevan entre 4 y 5 años, hay algún cerebrito que se lo saca en 2 o en 1, pero digamos que no es lo más normal, y no es simplemente que es que no tengas ingresos durante ese periodo, sino que normalmente se paga un preparador, que baratos no son. Hasta tal punto esto es verdad, que el gobierno ha sacado unas becas para estudiar la oposición a juez. No sé si lo sabéis. ¿Sí? Si alguien sacó de su cabeza la posibilidad de opositar a judicatura por esto, que sepa que hay unas becas para poder hacer esto. ¿Saben cómo está distribuido en el plano de género los tribunales españoles? ¿Piensan que hay más jueces o más juezas? Juezas. Jueces. Es más alto que no. Jueces. Siempre edades de una edad superior, jueces. En masculino. Y de 45 grados. Son dos pirámides invertidas una respecto de la otra. Vosotras. Nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que en primera instancia, en las instancias inferiores, sois masivamente vosotras. Pero masivamente, o sea, una cosa bien impresionante. De hecho, si te fijas, si miras este aula, sois mayoritariamente mujeres. Bueno, y este curso está más o menos compensado. No sé, me parece que fue el año pasado que hubo un grupo que era tipo 85-15, o sea, una burrada de chicas eran 4 tíos. Sin embargo, ellos ocupan la inmensa mayoría de Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional. ¿Sí? Claramente. Alguien puede decir que es una cuestión generacional porque antes había menos juezas. De momento la cosa no ha cambiado tanto desde que estamos en democracia. Si uno mira la composición del Tribunal Supremo, tíos, y si mira audiencias provinciales y primera instancia, vosotras. En Tribunal Superior de Justicia parece que se compensa, o sea, está un poco más igualado en Tribunal Superior de Justicia, pero para arriba olvidaros. ¿Cuántas magistradas del Tribunal Constitucional? ¿Para qué vamos a responder? Bueno, ¿en qué sentido son estudios de clase? Son estudios en los que coges a un grupo de personas y analizas bajo determinados criterios o características de tipo social o político, ¿sí? Económico, género. Podríamos pensar, ¿cuántos son católicos de los jueces? ¿O cuántos procuradores, yo qué sé, tienen un máster? ¿Sí? Pero para hacer esto, en realidad, no hace falta casi saber derecho. O sea, hace falta saber lo mínimo. Pero no mucho. Esto es poquito. Salud. Hay un segundo tipo de estudios que podemos llamar estudios de comportamiento jurídico. Sé que puede parecer un poco aburrido, pero meterse de vez en cuando en las páginas de nuestras instituciones tiene su miga, sirve a veces de algo. Yo es así como descubrí que, por ejemplo, debo reconocer que me falla la memoria. No estoy seguro de si es el Tribunal Supremo o el Consejo General del Poder Judicial, que todos los años, tiene que ser el Consejo. El Consejo saca todos los años una cosa que se llama el informe anual. ¿Y qué viene en el informe anual? Bueno, en el informe anual viene un montón de información estadística, sociológica, sobre cuánto tiempo se tarda en resolver un caso.
donde tienen mayor retraso judicial. ¿Cuántos recursos y de qué tipo se plantean? ¿Se litiga más en la jurisdicción laboral y social o en la contencioso administrativa? ¿Más en penal? ¿Más en civil? ¿Cuántos recursos llegan al Tribunal Supremo en materia penal? ¿Cuántos son rechazados in limine? Este tipo de cosas. Mirar, para esto ya hace falta saber un poquito de derecho, pero no mucho. O sea, no hace falta saber tanto, con que le digas a un sociólogo y dices, mira, hay una cosa que se llama recurso de casación por el fondo. Venga. Lo que necesitamos es que a partir de todas las sentencias que tenemos, veamos cuántos han sido denegados, cuántos han sido aceptados, y hasta ahí el conocimiento jurídico necesario. Esto no significa que estos estudios no sean importantes o que no sean interesantes. ¿Qué va? Son muy interesantes y a veces demasiado importantes. Mirar, dentro de este tipo de estudios se puede encontrar una cosa que alguien dirá, no es sociología, es ciencia jurídica, pero ya os digo que al menos determinadas partes de la ciencia política y las sociologías son indistinguibles. O sea, os lo digo porque me faltan un par de asignaturas para terminar la carrera de ciencia política y son indistinguibles de la sociología. Y claro, este Courts and Political Science han hecho, esto ya lo comentamos en su momento, algunos estudios bien interesantes respecto del comportamiento, más que jurídico en general, sobre el comportamiento judicial. En concreto, sobre el comportamiento judicial, especialmente en altos tribunales. Hubo un par de científicos de la política que a finales de la década de los 2000, sí, de los ceros, cogieron las sentencias de la Corte Suprema de los Estados Unidos y clasificaron a los jueces por su orientación política. ¿Cómo clasificaron a los jueces por su orientación política? Dependiendo de quién, del color o del partido del presidente que los había propuesto. ¿Vale? Alcanzaron un 70 y tantos % de acierto. ¿Sí? Lo que... O sea, si nos ponemos en plan ciencias duras, da la risa porque inaceptable, pero en ciencias sociales eso es un índice de acierto de uy, parece que has tocado hueso con esto o has tocado fibra. Pero claro, uno podría pensar hacerlo lo puedes hacer sobre un tribunal o sobre tendencias generales dentro de la jurisprudencia. Es decir, bueno, los jueces españoles son más de derechas o más de izquierdas, más conservadores y por desgracia está sirviendo mucho para realizar predicciones sobre cómo deciden los jueces. Realmente se están haciendo predicciones. Hay un caso muy simpático en el que no cogieron un tribunal ni toda la clase judicial, sino que algunos investigadores franceses lo que decidieron fue tomar sujetos individuales. Es decir, el juez de primera instancia de lo mercantil de Murcia, del primer juzgado de lo mercantil de Murcia. Es decir, bueno, veamos qué sesgos tiene este tío. ¿Tiene un sesgo de género dependiendo de si los representados son representados por hombres o mujeres? Si las partes son hombres o mujeres. ¿Tiene preferencias ideológicas? ¿Tiene preferencias tan detallado fue el estudio que los franceses han prohibido este tipo de estudios? Están prohibidos. La publicación lo puedes hacer en tu casa, en la soledad, pero no puedes publicar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque estaban acertando demasiado y al acertar demasiado saben de lo que daba la sensación,
de que el derecho en realidad importaba un pepino, no importaba absolutamente nada, y que los criterios para decidir los casos eran completamente otros. ¿Sí? Cuando aciertas tanto con esta serie de criterios, pues, la sensación es que el derecho no importa nada. Por eso lo han prohibido, por una pérdida brutal de confianza en el derecho. Bueno, pero se puede hacer, hay otros tipos de sociología del derecho de los sociólogos, pero tampoco nos vamos a meter más. Quiero ahora que veamos la sociología del derecho de los juristas, porque puede parecer un poco extraño. Y vamos a poner algún ejemplo. ¿Hay algún extranjero en clase? ¿Alguien que haya tenido que tramitar un permiso de residencia o algo parecido? No. Bueno, pues os voy a contar una cosita simpática. En ocasiones, cuando una persona tiene que tramitar un permiso de residencia, un permiso de trabajo, se puede llegar a encontrar algunas cosas que no aparecen exactamente en la ley o en los reglamentos o en las circulares. Os cuento un caso cercano de alguien que conozco muy bien. Se trata de una persona con pasaporte ítalo-chileno, ¿vale? Doble nacionalidad, italiana y chilena. Casada con un peruano con permiso de residencia y permiso de trabajo aquí, en España. Y está casada con él. Y esta persona va a intentar inscribirse en el registro de residentes extranjeros. Residentes comunitarios extranjeros, porque ella tiene doble pasaporte, tiene la nacionalidad italiana. ¿De qué sirve inscribirse en dicho registro? Bueno, para poder acceder a los beneficios sanitarios por estar casada con una persona que sí está trabajando, tienes que pasar por este registro. Y bueno, según el derecho de la Unión Europea, tú con tu pasaporte eres libre de moverte por donde quieras y de residir dentro de la Unión Europea donde quieras. O sea, ustedes cogen la maleta y mañana se plantan en Ámsterdam o Berlín y dicen, hola, estoy aquí. Les pueden decir, no, mire, usted no ha devengado derechos de salud aquí. Pero si se casan con un holandés que lleva toda la vida allí, devengan automáticamente derechos de salud. ¿O no? A esta persona le dijeron que para poder inscribirse en el registro tenía que demostrar que su pareja tenía unos ingresos superiores a 5.000 euros mensuales limpios. Eso mismo dije yo. Hostia, ¿quién gana 5.000 pavos al mes limpios? O sea, yo ya les digo que no. Para mi desgracia, yo no gano 5.000 euros limpios al mes. Claro, ¿qué es lo que pasaba? Que denegaban la mayoría de solicitudes de inscripción. ¿Saben en qué norma, en qué real decreto o en qué reglamento está este requisito? No. Efectivamente. No está en ningún sitio. No está en ningún sitio. Por no estar, no está ni en una circular interna. Son órdenes directas. No inscribas a nadie que no demuestre ingresos por encima de los 5.000 euros. Y alguien podría decir, bueno, pero esto viene del Ministerio del Interior. Al parecer, cambia de provincia a provincia. Hay provincias en las que te piden 3.000 euros, otros 5.000, otros nada. Variable, completamente discrecional. Claro, se puede hacer una sociología del derecho de los juristas, pero solo si conoces muy bien los mecanismos jurídicos y cómo es posible
que de repente te pongan un criterio limitativo para una cosa que parecería inscribirse en un registro que no debería de tener la menor importancia y que los hechos son limitativos de derechos. ¿Esto de dónde viene? Viene en realidad de las subdelegaciones del gobierno y delegaciones del gobierno. Son los delegados y subdelegados los que determinan esto. Pero esto no lo sabes si no estás metido en materia. Pero es que al ser ciudadana comunitaria no se lo pueden pedir. No se lo pueden pedir. Mirad, os cuento otra simpática, esta ya en primera persona. ¿Sabéis qué sentencias se publican en España? Firmes. ¿Y cuáles más? O sea, las firmes, todas las sentencias firmes. Las que crean jurisprudencia. ¿Cuáles crean jurisprudencia? ¿Algo más? Constitucional, Supremo, ¿algo más? Tribunales Superiores de Justicia. ¿Saben lo que es el CENDOG? ¿Lo han usado alguna vez el CENDOG? Bueno, en el CENDOG te encuentras de Tribunales Superiores de Justicia o desde Tribunales Superiores de Justicia. ¿Y por debajo? Por debajo no se encuentra casi nada. Y sin embargo, en teoría, las audiencias provinciales tienen que, o le encargan, el presidente de la audiencia de cada audiencia provincial le encarga a una persona, o asume él mismo o ella misma, la competencia de seleccionar aquellas sentencias que sean relevantes para decidir otros casos, y mandarlas al CENDOG para su publicación. Es decir, que nosotros podemos conocer cuáles son los criterios que está manejando, yo que sé, en materia penal, la audiencia provincial, que es la que te condena en firme, solo si alguien ahí dentro considera que esas sentencias son relevantes. ¿Existe algún tipo de documento, algún tipo, yo que sé, de orden ministerial, algo del Consejo General del Poder Judicial, donde se diga cómo considerar o cómo identificar sentencias relevantes? Zero, nada, nine, niet, nada de nada. ¿Se puede hacer una sociología de la publicación de las decisiones judiciales? Claro, pero lo primero que hay que saber es cuáles son los criterios que están manejando los jueces encargados de enviar o no al CENDOG, que son completamente opacos. ¿Sí? Opacos en el sentido de que no son accesibles. Y claro, ahí sí que hay que hacer una investigación de sociología como Dios manda. Pero claro, para llegar a este problema, para que este problema se te presente, tienes que saber ya un montón de derecho, porque si no, ni se te pasa por la cabeza. Ni estudiantes de derecho del último año tenían claro cuáles son las sentencias que se publican en España. Yo tampoco lo tenía claro hasta que me lo dije. ¿Y cuáles son las sentencias que se publican? Aparte del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional. Sí. Nos queda una cosita dentro de la sociología del derecho de los juristas. Y es lo que podemos llamar sociologías especiales. Y es que hay algunas áreas, un área en concreto, que ha desarrollado toda una sociología específica sobre toda una sociología específica. ¿Cuál? La criminología. Digamos que la criminología, si bien no es exclusivamente sociología, tiene un altísimo contenido de sociología. Y claro, ¿por qué sociología especial? Porque lo que hace es tomar toda un área del ordenamiento jurídico y crea una sociología específica. De hecho, la criminología es pues eso,
casi no, una disciplina diferente. ¿Sí? Desde luego se puede hacer unas sociologías especiales sobre la materia que queráis. Y de hecho, por favor, si a alguien se le pasa por la cabeza hacer una sociología del derecho tributario, no es que le apoye, le dirijo una tesis doctoral si hace falta sobre eso, para ver cómo se pagan, quién no paga impuestos en España. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Por cierto, si en alguna... Ustedes tienen la suerte de que doy 2 grupos de filosofía del derecho. Si una de las grabaciones no se oye, que puede suceder porque se desconecta un poco el cable por 1000 razones, utilice la del otro grupo. ¿No? Hombre, es grupo 1, grupo 5 de filosofía del derecho los dos. Puedo modificar un poco, pero vamos, normalmente os cuento las cosas parecidas, sino iguales. De hecho, hay gente que es del grupo 1 que le digo que venga al grupo 5 y al revés. ¿Sí? Más cositas. A la de 1, a la de 2. Bueno, por fin salimos del tema 1. Mirar, entramos así entonces en el tema 2, que es enunciados y normas, que es básicamente el tema en el que se analiza, tomando una metáfora no mía, enunciados y normas. Oftalmólogo. Está lo suficientemente grande, sí. En el que vamos a ver básicamente las piezas del derecho. Vamos a hacer la física atómica o subatómica. Vamos a ir a ver de qué está compuesto el derecho. Para poder jugar con los átomos y hacer bombas nucleares o centrales nucleares, primero tenemos que conocer bien la estructura del átomo. Y a eso vamos. Lo que pasa es que voy a añadir un punto 2.0, que como me han preguntado en el otro grupo, ¿esto entraría como parte de la asignatura? Sí, claro que entra. Que esto es una cosa que quienes hayáis tenido clase conmigo en primero, probablemente recordaréis, no recordáis, y ya vengo yo a recordároslo. ¿Por qué? Porque por varios comentarios que han salido en clase, digamos que hay algún problemilla con esto, que tenemos alguna dificultad para distinguir entre tipos de enunciados. A ver, el derecho es, sobre todo, un conjunto de enunciados, de palabras, textos, expresiones orales, palabras y más palabras. Y de hecho nosotros vamos a considerar, o la perspectiva que se adopta en este curso, es casi exclusivamente lingüística. ¿Sí? En lo que más nos vamos a fijar es en los enunciados y en cómo transformar enunciados, por decirlo así. Pero ojo, decir que el derecho es sobre todo, casi exclusivamente, palabras y enunciados, significa decir que no todo es palabras y enunciados. ¿Por qué? Porque el derecho, os lo recuerdo, es la cara más amable de los dientes del poder violento. Mirad, el derecho, en última instancia, va de cuando la policía puede sacarte de los pelos y partirte el lomo. Perdón. Que no se nos olvide esto. El derecho, en última instancia, es un derecho,
O sea, es un conjunto de normas acerca de cuándo puede venir la policía a desahuciarte, quitarte el coche, meterte en la cárcel, disolver una manifestación violenta, lo que sea. ¿Qué les pasa? ¿Todo bien? ¿Sí? Vale. Nuestra perspectiva, no obstante, va a ser una perspectiva lingüística, que es probablemente la que más interesa para la práctica del derecho, para profesionales del derecho. ¿Sí? Bueno, si decimos que el derecho es un conjunto de enunciados, estamos diciendo que es un conjunto de enunciados lingüísticos, es decir, son fragmentos de lenguaje, de eso que usamos para comunicarnos. Normalmente se distingue entre varias dimensiones del lenguaje. La más normal, la primera clasificación que se hace dentro de las dimensiones del lenguaje es entre la dimensión sintáctica, la dimensión semántica y la dimensión pragmática. ¿Qué es la sintaxis, la dimensión sintáctica? A ver, son el conjunto de normas que rigen el correcto uso de las palabras, o el orden de las palabras, mejor dicho. La que rige las estructuras del lenguaje, vamos. Si tú pones, yo qué sé, jugar, pelota, yo, pues hombre, las palabras puede que no estén mal. Lo que pasa es que te dirán, igual sintácticamente, lo que tienes que hacer es invertirlo. Y la sintaxis va exactamente de esto, de las estructuras del lenguaje. ¿Sí? La semántica, en cambio, va del significado de cada uno de los elementos del lenguaje, es decir, de cada palabra. Estas son cosas que sé que os han tenido que contar no en bachillerato, sino antes, pero que por una razón estoy repitiendo. ¿Alguien sabe lo que es la pragmática o la dimensión pragmática? Mirad, el último día en la clase vimos una cosa que se llamaba particularismo ético, o también se le puede llamar contextualismo ético, que venía a decir que las condiciones de las circunstancias de cada caso concreto son relevantes a la hora de establecer la bondad o la corrección e incorrección de un determinado comportamiento. No sé si se acuerda. Bueno, el aspecto o la dimensión pragmática del lenguaje viene a hacer referencia a algo similar. ¿Por qué? Porque la pragmática a lo que hace referencia es al contexto en el que un determinado enunciado se produce. Esto normalmente se llama contexto de enunciación, el contexto en el que se ha llevado a cabo el enunciado, se ha producido el enunciado. Desde luego, podemos ampliar el ámbito de la pragmática y no limitarlo a una pragmática de los actos de enunciación, sino que también podría ser una pragmática de los actos de recepción del mensaje. ¿Sí? No únicamente el contexto en el que se enuncia, sino cuando la comunicación no es directa, no es yo hablándote a ti, sino que es un mensaje que después otras personas leen. Esto sería, podríamos distinguir el contexto en el que yo escribo el mensaje del contexto en el que tú, en un momento posterior, tú y otras personas ven ese mensaje o ese texto. ¿Sí? De hecho, nuestro curso de Filosofía del Derecho es en gran medida un discurso sobre la pragmática de la recepción de los mensajes. Ya
Veremos en su momento por qué. Según un buen número de autores, para determinar el sentido o significado de las oraciones o enunciados, basta con la RAE, vamos a decirlo así. ¿En qué sentido basta con la RAE? Basta con el conjunto de reglas que nos proporciona cualquier lenguaje natural para establecer cuál es su significado. Te coges debajo de un brazo el diccionario y debajo del otro las reglas gramaticales. Y con esto, ¿cómo decir? Abres cualquier puerta, por decirlo así. Sin embargo, estos autores, que normalmente suelen ser calificados como semanticistas, son minoritarios. ¿Por qué son minoritarios? Porque la tesis dominante hoy en día en filosofía del lenguaje es que la pragmática es un elemento imprescindible y fundamental para entender el significado o el mensaje de los enunciados. Pongo un ejemplo tontorrón. Nos vemos en el banco o nos vemos en el bar. A ver, si yo digo nos vemos en el bar o nos vemos en el banco, os lo decís uno a otro, claro, para cualquiera que no esté en vuestro contexto lingüístico, en vuestro particular contexto lingüístico, ¿qué banco? ¿Qué bar? Pero claro, si vosotros vais siempre al mismo bar, no hace falta que digáis más. Con decir que vais al bar, ya se entiende absolutamente todo. Pero claro, esa es una circunstancia propia del contexto de comunicación. Y lo que se sostiene es que este contexto comunicativo no parece que sea reducible a un conjunto de reglas lingüísticas. Desde luego nosotros, por ejemplo, en el slang, el lenguaje callejero, nosotros podemos tratar de establecer cuáles son las reglas del lenguaje callejero, ¿sí? Por ejemplo, en Francia se puso de moda a finales de los 90 desordenar completamente las palabras, pero por letras. O sea, cogían el orden de las letras y una cosa dificilísima, pero que se entendían y se entendían perfectamente. Ya, ok, pero hay ciertas cosas que no puedo reducir a un conjunto de reglas preestablecidas y que solo va a entender la persona que pertenece a este contexto lingüístico. No sé si os ha pasado alguna vez, bueno, a mí, sin ir más lejos. Te vas a Latinoamérica, a algunos sitios a Latinoamérica en general. Te vas a Latinoamérica y te piensas que estás hablando exactamente el mismo idioma. Y luego pones un pie allí y te das cuenta a los 5 minutos, no 5 minutos, a veces tardas 5 días, de que no es exactamente el mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque el uso de las palabras cambia y a veces cambia considerablemente. La RAE recoge un montón de cosas, pero hay otras que no te recogen y que o formas parte de ese contexto lingüístico y a veces cuesta tela entrar en ese contexto lingüístico o no te enteras de nada. Mira, anécdota tonta. Esta en Chile. La primera vez que voy a una tienda a comprar algo y me dicen, ¿cómo va a cancelar? Digo, no quiero cancelar. Y me dice, ¿cómo que no quiere cancelar? No, es que lo que quiero es llevármelo, pero tendrá que cancelar. No, porque si lo cancelo parece que no me lo que no me lo quiero llevar. Dice, no, pero ¿en efectivo o con tarjeta? Y dije, arrea, ahora lo he entendido. Cancelar significa pagar allí, pagar algo. Bueno, como esto, nos podemos encontrar contextos más particulares en los que es muy dependiente de la situación saber que, de hecho, la misma frase pronunciada por los mismos dos sujetos en dos contextos diferentes puede llegar a significar cosas muy diferentes. Por ejemplo, si yo les digo, no es recomendable tener el móvil encima de la mesa en las clases. O no es recomendable, tener el móvil encima de la mesa. Vale, si yo les digo esto en clase
Es claramente una recomendación. No hay nada más que una recomendación. De hecho, con los de primero, yo no llevo a cabo una recomendación y lo prohíbo, ¿vale? Son dos cosas diferentes. Si yo les digo en una tutoría, en clase, en mi despacho, que no es recomendable tener el móvil encima de la mesa, créanme que no es una sugerencia. Es algo bastante más, ¿sí? Si están llegando mensajes, les voy a decir, mejor guarde el teléfono. Va a parecer una recomendación, pero no lo es. ¿Sí? Mismas palabras, dependiendo del contexto, pueden llegar a significar cosas completamente diferentes. El contexto pragmático no es reducible ni a reglas sintácticas ni a reglas semánticas. Y nos tomamos un descanso de 10 minutos y seguimos en 10 minutos. Uy, señora, a las 5 en punto, qué habilidad. Venga. Vamos para allá. Hola. Hola. Alguien podría pensar que qué pesado el profesor explicando cosas que se explican a niños de secundaria. Es verdad, esto se explica en secundaria también. Pero, insisto, ha habido algún problemilla en este grupo y en el otro. Y ahora vamos a ver más en concreto cuál es ese problemilla para evitar que nos vuelva a pasar. Mirad, nosotros a partir de las estructuras sintácticas podemos distinguir al menos entre 4 tipos de enunciados. Que no sé por qué últimamente se me están olvidando. Venga. Indicativos. Exhortativos. Interrogativos. Y exclamativos. Bueno. A ver, ¿qué es un enunciado indicativo? Normal, positivo. Siempre positivo. Espíritu. Es un enunciado que indica, señala, describe. ¿Sí? Los enunciados indicativos se caracterizan por mostrar algo, señalar algo. ¿Cómo podemos reconocer un enunciado en modo indicativo? Fácil. Te vas a encontrar básicamente el verbo ser o algún sinónimo del mismo. Algo es, algo está, la descripción de tal es no sé cuál. ¿Sí? Son enunciados que te dicen cómo están las cosas. Un enunciado exhortativo también es fácil de reconocer. ¿Por qué? Aquí, más que nada, porque lo podemos encontrar muchas veces en modo imperativo, bien sea directo o indirecto. Cállate, cállense, callaos, ¿sí? Bueno, reflexivo, impersonal. También porque muchas veces nos encontramos marcadores deónticos, marcadores que tienen que ver con el mundo del deber ser, ¿sí? Deónticos.
Mire usted la pizarra un segundico. Lo óntico es lo que existe. Lo deóntico es lo que debe existir. ¿Vale? Eso, cuando te dice prohibido, obligatorio, o modo imperativo, cállese, escriba, lárguese, lo que sea. En el modo interrogativo, bueno, en el modo interrogativo lo que parece que estamos haciendo es solicitar una información, ¿sí? Le pedimos que alguien nos explicite determinada información. Uy, señor, lo que grito. Mira que yo soy grito. Lo que pasa es que hay un marcador que nos lo indica muy claro, que son los signos de puntuación interrogativos. Claro, averiguar cuando estamos frente a un enunciado en modo interrogativo es bien fácil, solo hay que mirar. Lleva la frase signos de interrogación. Claro, si es lenguaje escrito es muy fácil. En el lenguaje oral puede ser por la entonación, básicamente, ¿sí? Puedo decir, ¿juegas al fútbol? O ¿juegas al fútbol? ¿Qué? Exclamativos. Bueno, los exclamativos también son facilongos. En el exclamativo lo que pretendemos es manifestar una emoción o algo similar. ¿Y por qué se caracterizan? Pues por tener como marcador los signos de puntuación exclamativos. Si yo le digo a alguien ¡qué alegría! O sea, no hace falta los signos de exclamación escritos porque reconocemos que lo que está haciendo es eso, exclamar, manifestar algo así emotivo de manera vehemente, o no necesariamente, algo desde el punto de vista emotivo. Y esto es lo que nos permite entender, o mediante estas herramientas podemos entender el significado de cualquier enunciado. Esto y la semántica, sí habría que poner las subordinadas, pero vamos, las subordinadas son siempre de este tipo. ¿Le importaría tomar apuntes? Sí, lo que he apuntado, lo estoy tomando. ¿De verdad está tomando apuntes? Sí. Perdón, ¿cómo es tu nombre? Daniel. Daniel. ¿Alguien piensa que yo le he preguntado algo a Daniel? Una indirecta. Más bien no, joder, de indirecta no ha tenido nada. Ha sido directa, así, un collejón. Modo interrogativo. ¿Te importaría tomar apuntes? ¿Estaba yo solicitando alguna información? Venga ya, hombre, no estaba solicitando ninguna información. Lo que estaba diciendo es, escribe, coño. Básicamente estaba diciendo esto, no otra cosa. Os llega vuestra pareja y le dice, te informo, no sé, me lo hace mi mujer y me dice, te informo de que tu madre me ha llamado esta tarde y se ha pasado 1 hora hablando conmigo por teléfono. Y yo, claro, simplemente recepciono la información y digo, oh, de acuerdo, muchas gracias por saber la información. No hay nada aquí de exclamativo. En realidad, no nos podemos fiar ni pizca de esto, ni pizca. No nos podemos fiar ni pizca de esto en general, en lingüística general, pero menos aún en el ámbito jurídico. ¿Por qué no nos podemos fiar de esto en el ámbito jurídico y por qué estoy explicando esto? El que cometiese homicidio será condenado a una pena de entre 10 y 15 años.
enunciado claramente en indicativo. Por tanto, lo que está haciendo el legislador es describir. Es más, será condenado al futuro. Entonces está describiendo una realidad futura. Cuando alguien describe una realidad futura, lo llamamos predicción. Por tanto, el legislador, cuando emana las leyes, lo que hace es predicciones sobre qué es lo que va a suceder en el futuro. Hace una predicción sobre qué es lo que le va a pasar a la persona que lleve a cabo un homicidio. Para que no se piensen que se ha acabado la grabación o algo así, vamos a llamar a esto pausa dramática para el que lo oiga. Pausa dramática. Mirad, aprobar el curso de filosofía es relativamente fácil, porque ya sabéis cuáles son las condiciones y tampoco es que haya que pegarse una jarta a estudiar. No. De hecho, lo mejor del curso deberían ser las clases. No por lo que haga yo. Tampoco, o sea, no es que se me dé mal del todo, pero tampoco que sea tan bueno. O sea, sino por lo que hagan ustedes. Si ustedes copian acríticamente, yo les voy a engañar. Les aseguro que más de una mentira les cuelo. Por pura diversión, porque si no me deprimo. El legislador hace predicciones sobre qué es lo que va a pasar. Mira, una advertencia. Aquí ya estamos con otra cosa. Una advertencia parece que es algo que no te informa exactamente. O mira, depende del tipo de advertencia. Te puedes encontrar con una advertencia al lado de una caja de estas de cables eléctricos de alta tensión y te dice peligro, alta tensión. Esto es una advertencia. Genuinamente esto es una advertencia. ¿Te está haciendo una advertencia de este mismo tipo el legislador cuando te dice el que mate entre 10 y 15 años de prisión? Mirad, cuando el legislador o quien sea te pone cuidado, cables de alta tensión, no es que te vaya a venir a sancionar si tocas los cables de alta tensión. Es más, tampoco va a suceder que si tú tocas los cables de alta tensión y en ese momento no hay corriente, no es que vaya a venir luego el legislador y te vaya a decir, no, espera, que ahora sí hay, agárralo bien, para que te jodan. Y te frías como una chuletilla, un muslo de pollo. No, cuando tienes una advertencia en ese sentido, lo que tienes es que va a suceder un hecho, quiera el legislador o no. Te vas a freír, no seas idiota. Como mucho el legislador te puede llegar después y te va a decir, eres tonto, pero no te va a sancionar. Eso es una advertencia. ¿Está haciendo eso el legislador? No, el legislador te está diciendo que no es que te vaya, de repente hagas ¡puf! Y vayas a aparecer en la cárcel. Aquí hay una probabilidad. No, lo que te está diciendo es que el legislador casi personalmente te va a agarrar del culo y te va a dar una patada hasta la cárcel y te va a meter allí entre 10 y 15 años. No es para nada una información. No te está, por mucho que esté escrito en modo indicativo, no te está describiendo nada, ninguna realidad, ni futura, ni presente, ni pasada. Lo que te está diciendo es lo que está haciendo en concreto, te está amenazando. Sí, es una amenaza poco velada. Lo que tiene el derecho penal son sobre todo amenazas. Como hagas esto, te parto la crisma.
sí es una amenaza, pero no podría ser. En plan, te está indicando que como de verdad haga eso, como comete el homicidio, esto es lo que te va a pasar. Mira, hagamos el siguiente experimento. Pongamos que yo te digo que si copias, ¿cómo decir? Tienes un 0 en la asignatura. Y que el reglamento de la universidad pone que si sacas un 0, perdón, que si te pillan copiando, tienes un 0 en la asignatura. Cuando yo digo, si copias, tienes un 0, ¿estoy yo dictando una norma? ¿O estoy describiéndola? ¿Qué es reproduciéndola? ¿Describiéndola? Tiene pinta de que más bien la estoy describiendo. Puedo decir, ¡ojo! Incluso os puedo llamar la atención en ese sentido. ¡Ojo! Que está esta norma. Que no sea un acto meramente descriptivo. Pero no soy yo el que crea la norma. En este sentido, claro, no es exactamente lo mismo. El legislador no te está anunciando nada. Es que te está ordenando. Te está ordenando. A ver, el derecho no es que sea exactamente un instrumento por el cual se te ordena hacer cosas. El derecho es más sutil, que decía Kelsen, no, esto no decía Kelsen, lo que decía Kelsen es lo siguiente, es un instrumento indirecto de motivación de la conducta. ¿En qué sentido un instrumento indirecto de motivación de la conducta? Que no te dice qué es lo que tienes que hacer, sino qué es lo que te van a hacer si no lo haces. ¿Sí? No es que te diga, no mates, te dice, sí, tú mata, pero te vas 15 años al trullo. En ese sentido es un instrumento indirecto de motivación de la conducta. Nuestros juegos lingüísticos, nuestra capacidad de jugar y hacer cosas con palabras, hacer cosas con el lenguaje, desborda no esta clasificación de los usos lingüísticos, sino cualquier clasificación de las estructuras sintácticas. Y de hecho, lo que tenemos que hacer es ver una clasificación ya no de las estructuras sintácticas, sino de las funciones del lenguaje. Y creedme que son solo unas pocas las que vamos a ver aquí. Claro, es que, en primer lugar, tengo la función descriptiva del lenguaje. En segundo, la directiva. En tercero, la emotiva. Y en cuarto, la realizativa. ¿Cabe la posibilidad de usar un verbo deóntico para describir algo? Si yo te digo algo así como, no sé, estáis en un examen y alguien, ves que tu mejor amigo de toda la vida está con una chuleta y está viniendo el profesor y le dices, tienes que guardar eso, así, tal cual. ¿Le estás dando una orden ahí directamente? No, no es que le estés diciendo que debe hacer algo, le estás anunciando un peligro, ¿sí? Que va a suceder algo. En realidad, puedo usar estructuras de lo más diferentes para llevar a cabo una función descriptiva. Si yo miro así por la esta y digo, oye, está lloviendo, ¿estoy realmente preguntando si está lloviendo fuera? Estoy más bien pidiendo una confirmación de lo que yo ya estoy diciendo, porque lo que estoy diciendo es que está lloviendo fuera. Si lo pregunto de determinada, oye, ¿está lloviendo fuera? A que todo el mundo lo primero que va a pensar es, a constatar si realmente está lloviendo fuera. De hecho, también lo puedo decir, está lloviendo fuera, y transmito también una información, pese a ponerle signos exclamativos. La función descriptiva del lenguaje lo que hace es, o para lo que sirve es para dar cuenta de la realidad. Estoy deprimido. También sirve para
dar cuenta de la realidad. ¿Sí? Directiva. Mirad, esto normalmente se le llama, mejor dicho, normativa. Pero yo, que soy un salao simpático, no es que le haya cambiado el nombre así azarosamente. Se lo he cambiado por una buena razón. A ver. ¿Cómo era tu nombre? Perdón. Ismael. Ismael nos decía antes. Son advertencias. El legislador te advierte. Y a mí no me termina de cuadrar. Pero sí admito que el legislador puede hacer otras cosas además de dar normas. Por ejemplo, la norma según la cual, yo qué sé, tenéis que, yo qué sé, cumplir el servicio militar, o no obligatorio hacer el servicio militar, por poner un ejemplo, o obligatorio presentar los impuestos antes del día no sé cuántos, o prohibido hacerlo después, ¿sí? Bajo pena de... Lo que pasa es que el legislador también hace otras cosas. Esto es un fenómeno poco observado, el legislador o el derecho en general. ¿Os habéis encontrado alguna vez una señal azul indicando velocidad en la carretera? ¿Qué significa esa señal? Redonda. Si es redonda, te obliga ahí como máximo. ¿Obligación? No, recomendación es la cuadrada. Redonda te obliga a ir como mínimo a esa velocidad. Como máximo es rojo. Claro. De hecho, le hemos prestado tan poca atención a los consejos y recomendaciones que nos hacemos la picha un lío con esto. Es más, ha salido últimamente en las noticias como algo súper novedoso, que a partir de ahora en Europa estaban instalando señales redondas, blancas, con circulito verde, para velocidad recomendada. Decía, felicidades por el chocolate del loro. O sea, si eso lleva existiendo toda la vida, la de velocidad recomendada. O que te avisen con un cartel de estos luminosos, fuertes lluvias. Consejos, recomendaciones. Estas directamente del legislador, pero tenemos en nuestros ordenamientos jurídicos instituciones dedicadas en exclusiva a formular consejos. Consejos y recomendaciones. ¿A alguien se le ocurre alguna? Único trabajo súper bien pagado este. Defensor del pueblo. Primero, defensor del pueblo, que se dedica a informes y recomendaciones. Más. Consejo de Estado, donde más pasta se gana de todo el país. En el Consejo de Estado lo único que hace son informes que sí, es preceptivo pedirlos y que los evacúe, como se dice, el Consejo. Pero después, pues, coger el Consejo del Consejo de Estado y olvidarte completamente de él. Pero fijaros qué importancia tiene que es obligatorio que el gobierno lo pida en múltiples instancias para poder llevar a cabo el trámite parlamentario. Nada menos. Más. Consejo Económico Social. No menciono los europeos. Hay un montón de órganos consultivos. Mirad, el derecho es muchas cosas, o lo podemos mirar desde múltiples perspectivas y decir muchas cosas sobre él. Pero lo que podemos decir es que es un instrumento de motivación de la conducta, de orientación del comportamiento. Sirve para decirle a la gente qué hacer. Solo a través de normas hay montones de formas en las que le puedes decir a alguien cómo es recomendable o cómo debe comportarse, que no implican una norma. Esto es el soft law.
y cada vez tiene más importancia en muy diferentes ámbitos. Una regulación que no te ordena nada, sino que simplemente te sugiere, te indica el camino. Es un poco como en los supermercados, ¿no? Y sabéis que en los supermercados no hay nada al azar, donde están puestos los productos y más arriba, más abajo, en qué pasillo. Hay una auténtica ciencia de esto. ¿Para qué? Para empujarte a comprar determinadas cosas en detrimento de otras, ¿sí? Cuando lo tienes en la cabecera de oferta, pues ese es el más obvio, pero donde también canta mucho es a la altura donde te encuentras los productos, ¿vale? Cosas que están más abajo y cosas que están más arriba. ¿Qué es lo que hace el supermercado con esta distribución? Te da, un empujoncito o, como lo llaman los gringos, un snatch, para que tú te comportes de determinada manera. El legislador usa permanentemente esto, permanentemente. Bien a través de legislación, normas de carácter simbólico, lo que no está muy bien, hay algún problemilla con eso, o a través del soft law. Y tiene una importancia... ¿Qué importancia tiene? A ver, ejemplo tontorrón. ¿Saben lo que son los protocolos médicos? Los protocolos médicos son acuerdos entre los médicos para autorregularse y determinar una serie de pasos como aconsejables, sugeridos, para, no es que sea el protocolo obligatorio, pero despegarte y decir, no, mira, no he seguido el protocolo, requiere de una justificación extra. Si tú eres un médico y se te muere un paciente y no has seguido el protocolo, te van a mirar y te van a decir... Y ahí tienes una carga argumentativa de decir, no, mira, es que yo tenía muy buena razón, o sea, si eres un capullo, un cretino, y dices, no, mira, es que simplemente fue desidia, muy bien, nos lo llevamos preso y ya está. Pero si tú tuviste el momento iluminado y dijiste, no, en realidad hay que hacer esto, me creo House y vamos a hacer esto, tienes una carga argumentativa gigante. Lo mismo que en los protocolos para hacer mediciones de daños medioambientales. O las normas ISO. ¿Saben lo que son las normas ISO? No saben lo que son las ISO. Lo han visto en 1 millón de productos. 2 millones de productos, por lo menos. Las normas ISO son las normas de la Organización Internacional para la Estandarización. ¿Qué es esto de la estandarización? Bueno, tienes una serie de normas sobre, yo qué sé, cómo fabricar portátiles. ¿Sí? Y son unas normas que si tú sigues, después puedes exhibir el sello de, yo he seguido las normas ISO sobre la fabricación de ordenadores. ¿Y esto qué es? Pues para los clientes, una garantía de que no se te va a estropear así a la primera. En las lavadoras aparece mucho. Fabricada de acuerdo a la ISO, número no sé cuántos. Eso también es soft law. Es un conjunto de normas no formuladas, en este caso no formuladas por el Estado, sino por una organización internacional, no siempre públicas. Es uno de los pocos casos de normas privadas. En España hay normas privadas, normas que no es que no sean publicadas, es que no son accesibles. O son accesibles bajo pago. El otro día, no sé por qué, me dio por mirar... No, esta no fue a mí, mentira. O a mí me dio por mirar otras. Y luego investigué y... no sé, pongamos que tengo un hijo, yo no tengo hijo, tengo gatos, pero pongamos que tengo un hijo y me preocupa un poco la seguridad de los juguetes que tiene mi hijo, o podría pensarlo de los juguetes que tiene mi gato. Y digo, bueno, voy a mirar cuál es la normativa española que se debe satisfacer para cumplir con los estándares de fabricación de juguetes. €48 me pedían por mirarlo. En serio, 48. Luego ya me puse en plan, ya dije, vamos a mirar cosas raras. Y me salió la de los peajes automáticos, los estándares para la construcción de peajes de autopistas, ¿sí? Esa valía €143, pero te decían que te hacían la mitad de precio si también la comprabas en inglés.
Estas son normas que, normas 1, no, UNE me parece que se llaman, una norma empresarial que no hace el legislador, sino que hacen empresas, la industria, y que no son de acceso público, que son de acceso y aparecen referenciadas en el BOE, ¿eh? El Ministerio de Industria saca mediante un Real Decreto una lista en que te dice se han aprobado estas normas. Eso también es soft law. Bueno, ya no me enrollo con el soft law, que podría pasar aquí años. En cualquier caso, son enunciados en función directiva que pretenden orientar el comportamiento de las personas. ¿Sí? La función emotiva. Bueno, la función emotiva es bien sencillo. Lo que pretende es transmitir emociones, es decir, comunicarle a alguien un determinado estado de ánimo particular o de un grupo de sujetos. Yo puedo, sin embargo, como os decía, yo en modo indicativo puedo decir así, muy neutramente, estoy profundamente deprimido. Y claro, ahí a lo mejor lo que estoy intentando no es simplemente dar una información, sino que lo que estoy es transmitiendo esto, un estado de ánimo. Mirar, la última función, la última de esta lista, que podríamos poner una lista enorme, es la realizativa. Imagínense por un momento que estamos el día 17, por la tarde, a esta misma hora, más o menos, día del examen de filosofía, si no lo tienen apuntado. Y falta un minuto y yo les digo, entreguen. Claramente, en forma exhortativa, y lo que pretendo es dirigir su comportamiento. Entreguen, démenlo, terminen, ya, venga. Pero pongan que uno de ustedes sigue ahí escribiendo. Y yo digo, el examen ha concluido. ¿Estoy diciendo lo mismo que con las anteriores? Ahí suena algo, suena un poco como más terrible si digo el examen ha concluido. Es como si se hubiese cerrado la puerta. Como cuando el presidente del Congreso o la presidenta del Congreso de turno dice se abre la sesión y se cierra la sesión. Menos grave cuando digo yo, bueno, pues ya hemos terminado la clase. ¿Sí? Pero hay ciertos actos lingüísticos que parecen que a través de las meras palabras estuviesen como cambiando la realidad. Son casi como conjuros mágicos. ¿Por qué? Porque si yo lanzo el hechizo, el examen ha concluido, ¿qué es lo que va a suceder? Que lo que me entreguen posteriormente no va a ser tenido en cuenta para calificarles. Como si no se hubiesen presentado. O como si hubiesen presentado un folio en blanco. Por la presente, yo os declaro marido y mujer. Con unas palabritas parece que he cambiado algo en vosotros o en vosotras. ¿Sí? Parece que con la pronunciación de determinadas fórmulas lo que hago es cambiar no la realidad natural. Mirad, los romanos pensaban realmente esto, que uno mediante la formulación de determinadas palabras podía llegar a cambiar la realidad natural. Por ejemplo, te decían, ¿os acordáis de la manumisión, la liberación de esclavos? Había que pronunciar una serie de palabras exactas porque si no, no se liberaba al esclavo. ¿Sí? Pero no es que el esclavo, como decir, le cambie algo en las venas y de repente pase a no ser esclavo. No es que haya un cambio en la condición natural, es simplemente un cambio en la condición social. Si uno piensa que las palabras pueden cambiar la realidad natural, eso es pensamiento mágico, eso es hacer magia. ¿Sí? No, lo máximo que podemos hacer con palabras es cambiar la realidad social. ¿Sí? Bueno, cuando tenemos
enunciados que lo que hacen es cambiar la realidad social por el mero hecho de ser pronunciado el enunciado, ahí estamos en función realizativa del lenguaje. Os pongo un ejemplo más jurídico. Queda derogada la ley 20.552. ¿Sí? A ver, si yo digo queda derogada la ley 20.552, es como con algo en función directiva, que hay alguien que tiene que hacer algo. Si yo te digo, váyase de clase o no mate, ahí parece que alguien tiene que hacer algo, incluso si es solo de forma indirecta, te tienen que, mejor así, ¿no? Que tiene que suceder un evento ulterior, posterior. En la función realizativa no. Basta con que yo diga, soy marido y mujer, y ya está. ¿Os acordáis de la diferencia, la habéis visto en procesal, en civil, de si un acto es declarativo o constitutivo de un hecho, del matrimonio, por ejemplo? Cuando es constitutivo, es esto. Es cuando hay algo, un determinado hecho, el pronunciar unas palabras, el llevar el proferir, uy, qué bonito, el proferir un enunciado que cambia la realidad social. Os prometo que hoy salimos un poquito antes. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Simplemente con mis palabras ya estoy cambiando la realidad, porque estoy autoobligándome, algo así. Claro. Es que lo que pasa es que hay una cosa que no funciona, o que funciona de manera un poco rara. ¿Tendría sentido decir, no sé, llega un loco en mitad del examen, alguien que se cuela en la universidad, y dice, el examen ha concluido? Y decís, ¿y este grillao de dónde ha salido? Pues vais a decir, este simplemente es un loco. Si es así, entonces parece que podemos distinguir entre algunos sujetos que pueden llevar a cabo actos realizativos o determinados actos realizativos y otros que no. Si yo os digo, os declaro esposa y esposa ahora mismo, mucho que lo diga, pues como no soy ni juez, ni alcalde, no tengo la competencia para hacerlo, no cambio absolutamente nada. ¿Sí? Si digo, ha concluido el examen, siendo yo el profesor, ahí sí. Pero si es así, entonces, para llevar a cabo los actos realizativos, pareciera que hay algo de normas en juego. Hay algo ahí. ¿Por qué? Para que haya un sujeto que es competente, si es competente es porque ha habido una norma que le dice es competente, que le ha atribuido el poder de casar, de concluir el examen, de abrir la sesión parlamentaria, de lo que sea. Pero claro, ¿será que es que los actos realizativos son dependientes de normas? Imaginaros que yo os digo, os prometo que voy a hacer, yo qué sé, y no tenemos ni siquiera la noción de promesa. No existen las promesas. Si nosotros podemos prometer, es porque tenemos una norma previa que te dice en qué consiste prometer o qué consecuencias tiene prometer. Si no, carece de sentido. Para lo mismo que, imaginaos que os digo, ya no solo no siendo juez, sino que no existe la institución del matrimonio. Y yo os digo, os declaro marido y mujer, o mujer, esposa y esposa, lo que sea. Si no existe la norma, no puedo llevar a cabo el acto. Estos actos son dependientes de normas constitutivas. ¿Qué sean las normas constitutivas? Tranquilos, que os voy a aburrir con ello. Constitutivas. Ya lo veremos en su momento. Sin embargo, os he hecho un pelín de trampas.
¿Por qué os he hecho un pelín de trampas? Porque os he presentado la diferencia entre enunciados en función descriptiva y enunciados en función directiva de manera aproblemática o de manera facilona, simplona, cuando en realidad no siempre es fácil establecer si un enunciado es descriptivo o si es directivo. ¿En qué función está desarrollando este enunciado? Si yo os digo está prohibido fumar en clase, describiendo, orientando, también puedo hacer así, encenderme un pucho y decir, está prohibido fumar en clase. En realidad no es tan sencillo. Hay tres criterios o tres formas diferentes de diferenciar entre enunciados descriptivos y enunciados directivos o normativos. La primera de ellas ya os la he dicho, el primer criterio ya os lo he dicho. Uno pretende dirigir, el otro pretende dar cuenta de cómo está el mundo. Pero precisamente porque este criterio es un poco blandengue o poco preciso, es porque tenemos que ver los otros dos. ¿Echa la hora? -5. -5. Pongamos, es Alejandro, ¿verdad? Bien. No sé por qué siempre confundo desde pequeño. Alejandro con Sergio. Ninguna explicación. Pero, vale, Alejandro. Yo le preguntaba a Alejandro, ¿es ya la hora? Imaginaros que Alejandro, en vez de decirme la hora, hubiese dicho algo así como, estoy en contra, o es injusto. ¿Eh? ¿Cómo? O que si yo te digo hay que marcharse y vosotros me decís falso, eso es mentira. No, que te digo yo, que para afuera. Y me decís, no, es mentira. Nuestro primero o segundo criterio, como lo queráis ver, para distinguir entre enunciados descriptivos y enunciados directivos es la forma de la actitud del interlocutor. Cuando lo que tienes es un enunciado descriptivo, la actitud del interlocutor va a ser de aceptación o no de la verdad o falsedad del enunciado. Si yo os digo, el hombre nunca llegó a la luna, me podéis decir, mira, es mentira que no llegó a la luna, tenemos pruebas de sobras de que llegó a la luna, pero no me podéis decir, estoy en contra o es injusto. ¿Cómo que es injusto? No, o no me gusta, no te guste es otra historia, pero habrá llegado o no habrá llegado. En el enunciado de carácter directivo, lo que aceptas es la corrección política, moral, lo que quieras. Hombre, uno siempre puede decir, no sé, te vas de vacaciones al Caribe, vas en el ascensor del hotel y pone mañana diluvia con 3 huracanes, uno detrás de otro. Y dices, joder, qué putada, esto es injusto. Pero, ¿cómo decir? El ascensor no te va a responder. ¿Vale? Tercer criterio o segundo criterio para distinguir entre descriptivos y directivos. Mirad, hay un filósofo puro, John Searle, que es, aparte de un poco cabrón,
el que puso de moda una expresión que es la de direcciones de ajuste. Dice Searle, tenemos dos tipos de enunciados. Los enunciados en los que el mundo se ajusta a la palabra, o dirección de ajuste, mundo, palabra. Y los enunciados en los que la dirección de ajuste es palabra, ajusta, mundo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que en el primer tipo de enunciados, el mundo tiene que corresponderse con la palabra. Es el mundo el que se adapta a la palabra. Es el mundo el que tiene que cambiar para adaptarse a las palabras. Función directiva. ¿Sí? Cuando el mundo se tiene que ajustar a las palabras, significa que tengo que cambiar la conformación del mundo para que se corresponda con lo que dice un determinado enunciado lingüístico. ¿Sí? Yo te digo, cierra la puerta. Bueno, lo que hay que hacer es una conformación del mundo tal en el que la puerta termine cerrada. ¿Y qué es lo que toca hacer? Levantarse y cerrarla. ¿Sí? Cuando la palabra se ajusta al mundo, pues sucede lo contrario, que son enunciados en función descriptiva. Aquí lo que se pretende es que el enunciado dé cuenta o se ajuste a la realidad del mundo. Las palabras se ajusten a la realidad del mundo. Y con esto y un bizcocho nos vemos mañana por la tarde. Cuídense, sean buenos.